pronto. Hola, Carlos, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar las charlas. Vamos a ver si hay buena asistencia. Yo pienso que es mejor ahora nos cerramos, no todo porque es muy grande, pero cerramos la conversa, la charla de otro sábado, Sí. que eran las pistas directas. Entonces, nosotros, yo pienso que tenemos que hablar un poquito sobre las pistas directas. ¿Está bien? Son las pistas indirectas, dices tú. Las pistas indirectas. Déjame ver una cosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, a las pistas indirectas. Sí, que quedaron, bueno, hay gente que nos ha preguntado y ha mandado algún mensaje. Sí. Vamos a... Yo estoy intentando hallar la foto, como está arriba. Si tú quieres hablar, puedes hablar. Yo voy a procurar la foto. Ya está la... La imagen, yo estoy procurando. Está puesta, ¿eh? Si no encontrar, no hay problema porque yo voy a encontrar. No, pero ya está puesta, ¿eh? La imagen. Sí, pero tengo la imagen con los tres. Sí. Si tú quieres hablar, puedes ir hablando que yo voy a procurar. Bueno, hace referencia al esquema que aparece en el libro sobre la orientación de las pistas en el sentido antero-posterior, la inclinación que se da, teórica, para las tres posibilidades, diríamos, ¿no? La clase 1, la clase 2, la clase 3 de Angle. Sí. Entonces, lo primero que hemos de entender es que aquí estamos tratando de un esquema, ¿no? Que hace el doctor Planas para explicar este concepto, ¿vale? Y entonces vemos aquí como en una clase... Lo que pasa es que no se ven bien todas las imágenes, ¿eh? Por eso que estoy intentando a pegar y yo no sé, o si tú puedes... Clásico del libro. ¿Vale? Perdón. Ahora está, pero al revés. Sí. Hombre. A ver. 1, 2, 3. No, 1, 2, no. no. Hombre, momento. Encuentra normalmente más o menos situado, orientado más o menos paralelo al plano de Camper, Sí. pues tenemos pues tres posibilidades, ¿no? Cuando el paciente es una clase... No está bien esto. Vamos a tener que hablarse en la foto porque... Digamos, cuando el paciente es una clase 1, diríamos, ¿vale? Pues entonces, estamos así, pues vale, pues entonces las pistas las vamos a ajustar paralelas al plano cruzal del paciente, ¿vale? Y este plano cruzal del paciente será aproximadamente paralelo al plano de Camper, ¿vale? Hemos de tener en cuenta que el plano de Camper es un plano teórico, ¿eh? No es la referencia, es un plano teórico. Y el plano cruzal normalmente debe ser aproximadamente paralelo al plano de Camper. A partir de este concepto, si tenemos que se trata de un paciente de una clase 2, lo que haremos es aumentar, diríamos, la inclinación de la pista
en ese sentido. Si este es el plano de camper, la inclinación de la pista aumenta en este sentido. Y si, ¿por qué? Porque en ese sentido, cuando la pista tiene esta inclinación, al avanzar la mandíbula, disminuye la dimensión vertical y conseguimos que el paciente tenga la mínima dimensión vertical en la posición terapéutica, en la posición avanzada. Si en lugar de ser una clase 2 estamos en una clase 3, haremos el contrario. La inclinación de la pista la haremos en ese sentido. ¿Por qué? Pues lo mismo. En esta posición, a medida que retruyamos la mandíbula, tendremos una mínima dimensión vertical. Sí que es cierto que nos dije, algún colega dice, bueno, pero hacia atrás la mandíbula no va. Es cierto que hacia atrás hay una limitación anatómica, pero sí que hay casos en los que la mandíbula tiene una interferencia y va para adelante. Si eliminamos la interferencia y damos esta inclinación, conseguimos retruir la mandíbula estos 1, 2, 3 milímetros que pueden beneficiarnos mucho en el tratamiento. Y para esto actúan las pistas. Teniendo en cuenta otra cosa que es importante, y es que en el tratamiento de la clase 3 hay dos. La patología está en dos aspectos. Hay una mandíbula que tiene tendencia a avanzar hacia adelante, pero también tenemos una falta de desarrollo del maxilar, especialmente de la premaxila. Esta orientación de la pista hace que cuando el paciente mastique, el impacto que hace contra la pista estimula el desarrollo de la premaxila, ¿vale? Ayudado con el resorte de Dessler, que también utiliza el otro Otroplas en las placas con pistas, que tiene un efecto de frenar la mandíbula y la fuerza de reacción actúa contra la premaxila. Siempre con la idea de que el tratamiento de la clase 3 es mixto, es tanto, es sobre todo quizá muchas veces desarrollo del maxilar y a veces es frenar la mandíbula. Entonces, manejando los resortes, pues tú das más importancia en el aparato al desarrollo de la premaxila o das más importancia en el aparato a frenar la mandíbula. Esto ya dependerá un poco del diagnóstico y del caso que estemos tratando, claro. Sí, yo pienso, Carlos, que para nosotros este es un asunto más sencillo, más fácil. Pero lo que yo percibí, yo voy a hablar en portuñol porque tú entiendes, los personajes de la América Latina y lengua española comprenden, y brasileños también, porque yo voy a mezclar español y portugués. Está bien. Yo puedo hablar también. Para nosotros es muy sencillo, simples. Pero lo que ha visto por toda la semana con las comunicaciones que tivemos es que esto me parece que no está tan comprendido o tan simples para la cabeza de las personas. O que pienso que tenemos que transmitir que las pistas tienen tres, yo pienso hasta dos situaciones, pero podemos dividir en tres. Y las que son tres inclinaciones diferentes no sentido antero-posterior. Sí. Y que cada inclinación hace un movimiento y un resultado. Yo prefiero decirlo así, para las clases 1 o normoclusión, o clase 2 distoclusión, las pistas deben ser más altas para región de los incisivos, más baja para posición de los molares, con esta inclinación. Sí. Tú tienes una mesioclusión al contrario, porque la resultado cuando se toca una pista con la otra es que la mandíbula se va para atrás e empuje la premaxila para frente. Sí. O por lo menos la inclinación esta de la pista evita que la mandíbula vaya más para adelante. A veces no, uno puede ir para atrás, pero por lo menos no va más para adelante. O que percebi é que, pelo que conversamos e vimos nós dois, é que as pessoas acabam relacionando, os professores, as pessoas que tentam fazer reunião, ou que fazem, as pessoas que fazem a reunião, elas relacionam estas pistas com o plano de camper. E isso, de certa forma, não está errado, porque as inclinações devem ter relação com algum plano craniométrico. Poderia ser com Frankfurt ou camper, não tem problema. Camper é mais fácil. Sim, camper é mais fácil, mas não existe uma relação direta, eu penso, porque cada caso
é diferente de outro caso. Então, para cada caso, você vai dosando essas inclinações. Então, não existe, sob minha visão, uma receita. As pistas devem ter uma inclinação determinada para mesio-oclusão, para disto-oclusão e para normo-oclusão. Isso é feito na boca e no momento em que se está instalando os aparelhos. E também não se deve esquecer que as pistas têm inclinação antero-posterior e látero-lateral, por causa da curva de Wilson, e que essa curva látero-lateral ela vai determinar com que o indivíduo tenha maior facilidade de fazer um movimento de lateralidade com o aparelho para um lado ou para o outro, de acordo com a necessidade de cada caso. ¿Está correcto isso? Está bien. Y también podemos hacer una inclinación de la pista hacia un lado para provocar que la mandíbula desplace hacia el lado. Pero la gente a veces habla de dar una inclinación de la pista para que el paciente mastique por un lado. Eso es un error. La pista no hace masticar. No sirve para masticar por un lado. Para masticar por un lado es corrigiendo el ángulo funcional. Los dentes. Son los dentes. Son los dientes. Porque la pista no hace masticar por un lado. Lo que sí que tú puedes hacer es desplazar la mandíbula hacia un lado, si te interesa. Esto es... Todo depende del diagnóstico que hagamos en el paciente, claro. Então, o que eu penso é o seguinte, as pessoas, os colegas que querem fazer as pistas no laboratório com um articulador, podem fazer. Só que o que se tem que ter em mente é o seguinte, jamais as pistas podem vir prontas de um laboratório e serem colocadas diretamente na boca. Não. Sempre vai ter que ser ajustada a altura, verificar, porque apesar de estar montada num articulador, ela não é igual à boca. A oclusão a boca é mais plástica, então você tem que fazer ajustes. E o que eu vejo nesses aparelhos que vêm dos laboratórios é que as pistas são muito altas e as pistas não são altas dessa forma. Para alguns casos, sim, mas para a maioria dos casos elas são mais baixas. Claro. Depende del caso que estemos tratando. Si tenemos más sobremordida, si tenemos menos sobremordida. Nosotros le daremos aquella dimensión vertical que nos interesa dar en ese momento, claro. Certo. Sobremordida podemos aumentar un poco la dimensión vertical. Si no hay sobremordida, no. Porque vamos a generar... Exato. Claro. Sí, sí. Esto siempre eu comparo o ajuste de uma pista planas, de uma placa, né? Num tratamento, se ela for bem feita e bem ajustada e se ela for convencional, igual para todos. É igual ao que você está andando num carro de passeio comum e a outra você está andando numa Ferrari. O tratamento vai mais rápido, ele vai muito melhor. Os resultados são melhores se você fizer esses ajustes bem feitos. Sí, sí. Y as pistas, quer dizer, os aparelhos... El estímulo es mucho más potente. Si el paciente cierra en posición fisiológica, el estímulo es mucho más potente. Claro. E eu também gostaria de que você falasse um pouco, porque os aparelhos, as placas planas, são placas que elas são simples, elas não têm muitos acessórios, elas são leves. Eu até tenho um filme, que eu fiz um filme de uma instalação inteira de uma pista plana, direta, numa paciente, e eu peguei uma parte e eu vou colocar aqui, só para podermos avaliar. Eu queria a sua opinião também, tá? Sí, sí, así vemos un aparato para que lo vean. Tá, um momentinho só, então, por favor. ¿Saldrá bien o saldrá como la página esta que hemos puesto que no se ha visto? Não, esse parece que vai bem. Vamos ver. A ver si tenemos suerte. Está aí. Muy bien, se ve muy bien. Este é um aparato planas, que é feito no meu laboratório. Aqui a imagem está pequena, mas o que dá para se ver é o seguinte, as pistas vêm altas, não é como, ela vem alta mesmo, sobrando material, para nós podermos ajustar na clínica. Então aqui, é importante a gente salientar esses arcos anteriores, que são arcos planas, que são de caninos, entre caninos, para os incisivos, para poder quadrar a mandíbula. Muito importante. Superior, sim. É uma placa planas bem simples, bem tranquila, que eu uso muito. Inclusive, a maioria dos aparelhos na minha clínica são parecidos com esse.
E eu estou mostrando, é um vídeo bem rápido, em que ele não dá para ver com tanta intensidade. Agora eu estou vendo que a imagem é menor, mas que eu poderia até cortar você aqui, mas depois eu voltar, mas vamos continuar assim. E eu coloco no final que as pistas ficam bem pequenas, bem simples, para poder haver espaço para a língua, etc. Porque senão o aparelho fica um trambolho na boca, ¿no? Sí, eso es muy importante también. Las pistas hemos de pensar de reducir al máximo la dimensión de la pista y solo dejar aquella zona que realmente es activa, aquella parte de la resina que necesitamos. Todo lo que hay de más en la pista está molestando, está, como dices, atrapallando. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Molesta la lengua, molesta al paciente. Es verdad. Entonces, esta es una pista que está ajustada, ela já está acabada. Olha como ela fica baixa, ela fica delicada. A minha imagem está aqui, eu não consigo tirar a minha imagem do vídeo. Mas tem espaço para ela falar, não dá para falar as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos a... Bueno, acabou este. Sí, aquí un detalle que es importante es que vemos que en este aparato tú has puesto un tornillo y un arco vestibular. El tope oclusal para frenar para el apoyo del aparato y nada más. Sí, sí. Es verdad. Claro, eso es importante. A veces la gente quiere hacer un aparato que haga todo el tratamiento y esto no puede ser, porque entonces el aparato se desajusta mucho. Ya sé que eso es más caro a veces, ¿no? Porque tienes que hacer más aparatos, pero hemos de, cuando preparamos un tratamiento, hemos de programar diferentes aparatos para diferentes acciones. No hemos de pretender que un aparato haga todas las acciones del tratamiento. Que haga la expansión, que alineamos los dientes, que avance la mandíbula, que luego vestibulice un lateral, etcétera, etcétera. Porque si no, el aparato al cabo de 6, 8 meses se ha desajustado y entonces ya no actúa bien. Ya no actúa bien. De alguna forma hay que irlos cambiando. Sí, sí. Sí. ¿Tú ves esto que ha colocado en la pantalla? Sí. ¿Tú puedes responder esto? Sí, en una oclusión cruzada posterior, pues bueno, habría que diagnosticar bien el paciente. Depende de la edad. Posiblemente podríamos ayudarnos a veces con un tallado si vemos que hay un desplazamiento de la mandíbula. Y después, normalmente, lo que necesitará el paciente es, para descruzar, necesitaremos hacer expansión del maxilar y hay que hacer unas medidas, hay que hacer mediciones. Normalmente hacemos expansión del maxilar sin hacer expansión de la mandíbula. Hay otras veces que a veces hay algún molar que requiere lingualizarlo. Entonces, con un arco vestibular por fuera también podemos lingualizar un molar determinado. Esto tendríamos que verlo en cada paciente. Exacto. Normalmente hacemos un tornillo de expansión superior sin hacer expansión inferior. Y de esta forma el maxilar va superando la mandíbula en dimensión y se va descruzando. Exacto. En este caso, por ejemplo, sí que es una situación en la que tenemos que levantar un poco la dimensión vertical para que los molares puedan descruzar. Si los molares están entrecruzados, el maxilar no pasa porque las cúspides impiden. Entonces, hay que aumentar un poco la dimensión vertical para que el molar pueda pasar y descrucemos. Ese sería un caso en el que aumentamos justo la dimensión de la cúspide para que pueda pasar la cúspide. Sería una situación en la que aumentamos un poco la dimensión vertical. Sí. Por esto digo que la dimensión vertical hay que individualizarla a cada situación de cada paciente y en cada momento, porque una vez hayamos descruzado, bajaremos la dimensión vertical para buscar el entrecruzamiento. Entonces, esto también forma parte del tratamiento. Sí. Ahora, Carlos, yo pienso que para chegarmos aos talhados seletivos, desgastes seletivos e às pistas diretas, seria importante nós conversarmos sobre o desenvolvimento do terço inferior da face desde o nascimento. Es importante conocer, porque, fíjate, cuando explicamos las leyes de desarrollo, explicamos que cuando masticas por un lado hay un desvío, porque hay una parte de la mandíbula que queda retrasada y una parte de mandíbula que crece en exceso y tal. Yo siempre digo que lo importante de esto
es entender que el estímulo del cóndilo es el que hace que una hemimandíbula crezca. Y la falta de estímulo del cóndilo hace que una hemimandíbula queda retrasada. Pero lo importante es entender que es el estímulo del cóndilo bilateral que hace crecer la mandíbula. Igual de los dos Es lados. muy importante, claro, es importante. Y luego es el frote que hace crecer el maxilar, el impacto de los dos maxilares. Por eso yo creo que es muy importante que la gente debe entender la importancia de la masticación para desarrollar todo este sistema, ¿vale? Y esto empieza... Todo, Exacto, explica. y todo se comienza en la amamentación, porque los dos estímulos principales son, los niños nacen y lloran para helar, y va a pecho de la madre para hacer la ordeña, para iniciar el proceso de desarrollo, de desenvolvimiento. Exacto. Sí. Este momento... Importante que se sepan un poco del desenvolvimiento, desarrollo anatómico, porque hay una disoclusión fisiológica. Sí. Las articulaciones están planas y van a comenzar a ser formadas sus inclinaciones por causa del proceso de ordeña, de sugar la leche del pecho materno. Hablas tú, por favor. Sí, en un principio las articulaciones, dijéramos, hay una trayectoria condilia que es paralela al plano de Camper, dijéramos, son planas, y eso está hecho para que el niño pueda hacer la propulsión, que es el movimiento que hace para hacer la ordeña, para hacer el amamantamiento. En el amamantamiento el niño hace una propulsión y muerde, por lo tanto, estimulamos toda la estructura muscular, muerde para estimular la glándula mamaria que está detrás del pezón, ¿no? Y entonces el estímulo de la glándula mamaria es lo que hace que la mujer eyecte la leche que el niño va a deglutir. Por tanto, aquí tenemos un estímulo que es doble. Es el estímulo de propulsión de la mandíbula que nos está estimulando el crecimiento del cóndilo. Y este crecimiento del cóndilo debe ser en este momento muy importante para compensar esta distoclusión fisiológica. De forma que cuando tenga 3 años y erupcionen los incisivos, superiores e inferiores, cuando vayan erupcionando los incisivos superiores e inferiores y a partir de los 3 años establezca la oclusión, esta oclusión ya se establezca en una neutrooclusión y no estemos con una distoclusión. Y para eso ha sido muy importante todo este estímulo funcional que tenemos en el momento de la lactancia materna. Sí. El doctor Planas ha hecho un proyecto de una biberón, de una mamadera artificial, pero no ha construido. Tú estás a par de cómo era, porque yo no lo he visto. Hubo un proyecto que hicimos con el doctor Jean-Louis Raymond de Perpiñán, de un proyecto que fue bastante avanzado para hacer un biberón fisiológico. Yo sé que siempre se habla de que hay tetinas fisiológicas y tal. Todo lo que son tetinas fisiológicas en realidad no sirven para nada, porque en todos los biberones el único efecto que tiene que hacer el niño es la succión. Por tanto, no tiene que avanzar la mandíbula, solo tiene que hacer succión para que la leche caiga, ¿vale? Si la leche cae por succión, el niño no necesita hacer propulsión, no necesita avanzar la mandíbula y no necesita morder la glándula mamaria, con lo cual perdemos todo el estímulo de la zona masticatoria. Sí. Por esto, con el doctor Jean-Louis Raymond y un ingeniero y mi abuelo, diseñaron un biberón que tenía una válvula que hacía que cuando tú chupabas, si tú hacías succión no salía leche, sino que el niño tenía que morder. Al morder la tetina, que hacía la función de pezón, la válvula se abría y caía la leche. Y entonces sí que el niño, al hacer la succión, caía la leche. Por tanto, el niño tenía que morder, avanzar la mandíbula y morder. Y este prototipo, se hizo un prototipo y funcionaba muy bien. Incluso empezamos a hacer un pequeño estudio con unas ecografías en bebés y se veía cómo el bebé debía de avanzar la mandíbula para mamar con este biberón. El problema es que a partir de este punto, hicimos con las patentes, etcétera, a partir de este punto no llegamos al momento de comercializar el biberón. No llegamos a encontrar una empresa que lo comercializara, que lo vendiera, etcétera, ¿no? Y entonces, además, esto coincidió con el fallecimiento de mi abuelo y entonces ya el proyecto quedó
quedó en vía muerta, quedó muerto. No se ha seguido con el proyecto. Pero el proyecto estaba muy avanzado y había un biberón con su válvula, etcétera, ¿no? El tema es que luego todo esto tienes que llegar a comercializarlo, ¿no? Hacerlo que, bueno, que tenga un coste razonable y que la gente lo pueda comprar, ¿no? Sí, Pero y ahí nos hay queda. continuando el desarrollo o desenvolvimento, Mm. uma questão é interessante para se explicar em termos de fisiologia, porque os dentes inferiores são primeiro do que os superiores. São antes. Primeiro los incisivos inferiores, después los superiores. ¿Por qué lo hace esto? Porque yo pienso que para, como la mandíbula es la parte móvil, para irse conformando la maxila. Sí, yo creo que, y además que el contacto del diente inferior posiciona tridimensionalmente la posición en el espacio superior, ¿no? Yo creo que los dientes hay que pensar que van saliendo y entonces encuentran el antagonista y entonces el contacto del movimiento de lateralidad, siempre y cuando esté libre y sea posible, lo va a orientar en el espacio. Por esto que es importante que el inferior ya esté erupcionado para que cuando salga el superior lo vaya situando en el espacio, ¿no? Y tener esta visión de plasticidad, yo creo que es muy importante. La gente piensa que el diente sale con un clavo en una madera, ¿no? Que sale en un sitio. Y no, el diente sale y luego es las fuerzas que encuentra entre la lengua, el labio y la oclusión lo van a posicionar. Lo van a posicionar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para la estabilidad luego de los tratamientos. Eso es importante. Tener esta idea es importante. Y no tener que depender de ferulizar los dientes, etc. Então, a sequência que nós temos é o seguinte. A criança nasce, começa a amamentar no pecho da madre, começa a formar as articulações, esse desarrollo de la mandíbula, chegam os dientes. Sí. Los dientes es como si fuesen una ligación eléctrica, un contacto para se simular fisiológicamente con las respuestas de la propiocepción, Sí. para que todo el sistema se desarrolle. Sí. Entonces, se llega a esta hora y no se comen bien, quer dizer, no hay, por los días de hoy, no hay bom estímulo por la amamentación porque se amamenta poco tiempo. Claro. La respiración del aire no es bueno. Llegan los dientes con las bocas no bien desarrolladas, desenvolvidas. Claro. Y no se mastiga bien. Entonces, Esta es una hora claro, que se podría iniciar los tallados selectivos cuando comienza a funcionar. Teóricamente sí, claro. En el momento que los dientes están erupcionando, teóricamente podrías, si tú ya ves que la forma no te permite un buen movimiento de lateralidad, que permita un buen desarrollo y una buena masticación, podrías empezar a hacer los tallados selectivos, ¿no? Lo que pasa es que luego también hay un tema práctico, ¿no? Entonces, sí. Claro, hasta que tú puedas manejar el niño, pues a veces hasta los 3, 4, 5 años no puedes manejar el niño, ¿no? Muchas veces. Sí, pero teóricamente, en realidad, desde el principio podrías hacerlo. No sé si ha me expresado bien. No sé si ha perguntado muy bien. Na verdade, o que acontece é que esta fase, como não tem uma mastigação já com os dentes, essa troca de leite materno para mastigação, seria uma transição e os dentes não estão bem desarrollados as bases. Então, a criança não mastiga e não mastigando, o desenvolvimento não acontece. Claro. Chega mais para frente e tem que intervir tú con los tallados selectivos. Primero son los tallados, después las pistas directas. Sí, porque, claro, ¿qué sucede? Si un niño pierde el estímulo de la amamantación porque está utilizando biberón, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer propulsión, hace succión. ¿Qué hace? Además, si no hay amamantación, no hay presión contra el paladar y no hay desarrollo del paladar, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que cuando van a erupcionar los dientes, el paladar es estrecho.
la mandíbula no tiene un buen encaje. Se va a desplazar para adelante o tiene una falta de desarrollo de la mandíbula y queda para detrás. Muchas veces la falta de desarrollo del maxilar hace una oclusión cruzada. Todas estas patologías que ya aparecen en la dentición lacrial. Claro, la dentición temporal, si no está bien, no permite masticar alimentos duros y el niño no puede comer alimentos duros. Y entonces, pues está comiendo o come con un mecanismo de supervivencia sin masticar, sin triturar, o muchas veces lo que pasa es que los niños dejan de comer aquellos alimentos duros, como puede ser la carne, y van comiendo cosas cada vez más blandas, porque bueno, es lo que les gusta y es lo que los padres les dan. Aquí vemos, ¿ves? Esta foto es muy gráfica, porque se ve cómo cambia la foto que has puesto. Cambia completamente la morfología solo con un tallado. Este paciente pasa de tener un movimiento que es imposible. Si veis el movimiento hacia la derecha, está bloqueado, está hecho con una espátula, está forzado. Sin embargo, solo un tallado y hace que el movimiento sea fácil. ¿Qué quiere decir? Pues decir que este movimiento hacia la derecha de masticación, el niño lo hace eficaz y le permite masticar, y le permite triturar alimentos. Y a partir de ahí empezará a funcionar. Y será todo un motor que se pone en marcha y que se irá desarrollando. Pero para esto es importante entender lo que decíamos al principio, la importancia de la masticación para desarrollar el sistema. Si no confiamos en la masticación como motor de desarrollo, entonces esto no nos sirve para nada. Pero es que es muy importante la masticación como motor para el desarrollo. Es muy importante. Y por eso el tallado selectivo está hecho para potenciar y facilitar la masticación. O talhado seletivo é o desgaste seletivo, né? Desgaste selectivo, desgaste oclusal. Porque o talhado seletivo é para fazer com que o sistema, porque a boca ela se desenvolve através da mastigação na fase dos dentes. Claro, isso é E a importante. mastigação feita com ângulos muito altos, quer dizer, com impedimentos laterais, ela não é uma mastigação que resulta como um bom desenvolvimento, desarrollo, ¿tá certo? Exacto. Si el movimiento es vertical, el movimiento vertical no desarrolla, es un niño que está bloqueado. Para desarrollar, el niño tiene que hacer movimiento de lateralidad, porque es con el movimiento de lateralidad cuando mueve el cóndilo y estimula el crecimiento de la mandíbula, y con el frote estimula el crecimiento del maxilar. Es un circuito. Si nosotros el circuito lo tenemos frenado, porque mastica así, pues no hay desarrollo. Y cuando no hay desarrollo, pues hay patología. Y esa patología luego se manifiesta en la dentición definitiva, cuando empieza a cambiar los definitivos. Então, vamos pegar essa foto que está aqui. Eu não sei se as pessoas estão enxergando bem. Na verdade, eu vou até pedir desculpa porque eu peguei as fotos que estavam no PowerPoint e me olvidou que eu teria que diminuir as fotos e colocar mais do lado esquerdo para que todos vissem. Bom, Bueno, se ve... mas se nós formos ver nessa foto de um caso seu, e vamos ver só o lado direito, porque é o que dá para nós enxergarmos, Sí, e a igual, no pasa nada. funcional, tá? Es lo mismo O que al otro lado. acontece na foto superior é o que o Carlos está dizendo, que seria uma mastigação vertical, em que você tem impedimentos de lateralidade, nesse caso, porque para raspar a boca à direita e esquerda para fazer o ato da mastigação, ocorre um esforço muito grande. Quer dizer, ele tem que fazer uma curva de esforço, um movimento com muita força e para formar um ângulo muito grande. Na foto abaixo, depois desses talhados seletivos que você fez, fica mais fácil. E com isso a boca, que deveria ser o normal, né? Y además hay que entender, dijéramos, un concepto que para mí es muy importante, y es hablar de eficacia masticatoria. En la foto de arriba, si el paciente quiere masticar por la derecha, fijaros que prácticamente no hay piezas que contacten, ¿vale? Por tanto, la eficacia masticatoria es nula. Y este paciente cuando mastica no tiene capacidad para triturar. Lo único que hace es que rompe el alimento y traga el alimento con piezas. El bolo alimentario no se ha triturado bien. Mientras que en la imagen inferior sí que hay esta capacidad de frote y, por tanto, de triturar el alimento. Por tanto, aumentamos la eficacia masticatoria. Si tú aumentas la eficacia masticatoria,
el niño va a utilizar ese elemento de trituración que es su boca. Lo utilizará. Y entonces nos ayudará al desarrollo. Sim, é muito mais fácil, muito mais eficaz e o movimento é muito mais suave do que você fazer o movimento com ângulos, que seria a mastigação que a gente chama de charneira, como se fosse um articulador que só abre e fecha. E a boca, ela tem um movimento de translação dos seus côndilos, os movimentos de lateralidade, para buscar os lados de trabalho de cada lado, o lado de balanceio que translada, a articulação, e com isso a mastigação ela se processa. Com a foto acima, que a gente poderia dizer que a maioria dos ninhos, das crianças tem hoje em dia, as bocas não se desarroiam, não se desenvolvem, e com isso chega a uma situação na troca dos dentes, que não há espaço para os dentes permanentes. Claro, claro. Sí, sí. De hecho hay unos estudios ya muy antiguos, desde los años 70, 80, que hizo Björk y Helm, que hacen unos estudios y observan que cuanto más evolucionadas son las sociedades, y Björk era creo que era danés o sueco, por tanto, una sociedad sueca que en los años 60 era incluso estaba más evolucionada que la sociedad española o la sociedad brasileña, cuanto más evolucionadas en las sociedades, más necesidades de tratamiento ortodóntico tenían. Mientras que las sociedades más pobres necesitaban menos tratamiento ortodóntico. ¿Por qué? Porque a medida que aumentábamos la sociedad, la civilización, ¿qué hacemos? Eliminamos el biberón, tenemos elementos supletorios para alimentar a los niños, preparamos más la alimentación es cada vez más preparada, es más triturada, más blanda, y utilizamos menos la mastigación. E os alimentos também, eles son más blandos cada vez. Tem uma abrasão do material dental fisiológica com a mastigação, com os alimentos apropriados, e hoje em dia não tem mais. Agora, então, qual é a idade que você considera que a gente deve começar a tratar uma criança? Quando que se deve começar? 6 anos, 3 anos, 10 anos? Esperar primeiro não haver espaço para os dentes para intervir? O que você pode dizer para a gente com relação a isso, por favor? Bueno, aquí depende un poco de cómo está el paciente, ¿no? Pero realmente si un paciente tú ya puedes ver que su desarrollo es incorrecto, que ya lleva un mal desarrollo, una oclusión cruzada, anterior, lateral, posterior, o vemos que ya hay un maxilar estrecho, una mandíbula estrecha, o sea que ya vemos que es un desarrollo que no está funcionando bien, pues lo antes que tú puedas intervenir, pues aquí ya estamos, cuanto antes intervengamos, más vamos a ayudar al desarrollo del niño. Si tú puedes intervenir a los 3 años, es mejor. Si no puedes intervenir, porque a veces hay niños que son más difíciles, que son menos maduros, a lo mejor pues empiezas a los 4, a los 5 años. Pero si el niño, tú puedes trabajar con un niño que es relativamente maduro y se deja trabajar, a los 3 años puedes hacer muchas cosas. Puedes empezar ya a hacer tallados selectivos, unas pistas directas, o poner ya unas pequeñas placas. A los 3 años se pueden poner aparatos de ortodoncia tranquilamente. De hecho, mi abuelo fue el primero que presentó en la Sociedad Francesa de Ortopedia Dentofacial un tratamiento corregido a un niño en dentición en dentición temporal. Agora, vamos entrar um pouco mais agora, vamos poder adiantar um pouco para chegar ao tema das pistas diretas e dos desgastes seletivos, talhados seletivos. E eu acho que nós devemos explicar, inclusive, aqui o que são essas pistas diretas, e que são, na verdade, uma alteração da superfície oclusal dos dentes através de resina para modificar a posição para manter a posição dos dentes numa outra forma, ou melhor, com a coincidência dos côndilos centrados e a mandíbula centrada no movimento de abertura e fechamento. Agora, o que vem antes? Vem antes os talhados seletivos, ajustes oclusais, ou as pistas diretas? Como é a sequência para nós podermos chegar a estas pistas? Porque o que a gente vê muito aqui, e a gente vê, às vezes, algum artigo aqui no Brasil, etc., é o seguinte: muitas pistas diretas feitas, sob o meu ponto de vista, não da forma que o Dr. Planas projetou,
em que as pistas diretas são feitas muitas vezes sem ajustes oclusais. E eu acredito que o ajuste oclusal, o desgaste seletivo, ele é prévio. Antes da pista tem que se fazer um ajuste oclusal. O que você pensa disso? Sí. Siempre dependerá del caso que estemos tratando, ¿no? Pero la típica oclusión cruzada, como esta, por ejemplo, que tú enseñas aquí, ¿no? Claro, lo primero que tendremos que hacer es centrar la mandíbula con el desgaste selectivo. Es decir, la mandíbula en estos niños cierra y después desplaza, ¿vale? Por tanto, ¿por qué desplaza? Porque su mínima dimensión vertical está en la posición desplazada. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de disminuir la dimensión vertical en la mandíbula centrada, ¿vale? Entonces, Sí. este tiene que ser el primer punto. Es decir, lo primero que hemos de empezar es por el desgaste, por el tallado selectivo, el desgaste oclusal, para hacer que la mandíbula quede centrada. A partir de esta posición, debemos intentar, diríamos, equilibrar el movimiento. Quiere decir que este paciente lleva una tendencia a masticar por el lado izquierdo, que es el lado cruzado, ¿vale? Y entonces lo que muchas veces, después de centrar, nos encontraremos que el paciente seguirá teniendo una tendencia a masticar por el lado izquierdo. Y allí es donde podemos poner un material, poniendo la pista directa para dificultar este desplazamiento a la izquierda y que el niño mastique mejor por la derecha. Sí. Eso sería un poco una forma de entender un poco cómo ajustamos en una oclusión cruzada, ¿vale? Sí, sí. Sí. Entonces, tú haces los tallados. Primero el desgaste. Desgastes. Sí. Então, vamos fazer uma sequência. A criança chega e é importante a gente dizer que as pistas diretas são feitas em dentes descidos e não em dentes permanentes, tá? Sempre dentes descidos. Então, ela chega na nossa clínica com a mordida cruzada, que a gente deve fazer uma observação, que a mordida cruzada ela pode ser lateral, bilateral e anterior. Sim. Né? Então, ela chega com uma mordida cruzada, que, na verdade, ela tem uma dupla oclusão. Uma dupla oclusão. Porque ela vai contatar com os côndilos centrados, né? Os dentes, e chega num determinado momento em que ela contata o primeiro e desvia para chegar à mínima dimensão vertical, que é... En el lado. Que é o lado, ou a frente, ou do outro lado. Exacto. Então, o que a gente teria que fazer? Chegou uma criança com essa situação, que ele fecha, isso se detecta com manipulação bem suavemente, vai fechando, encosta e raspa para um lado ou para o outro para frente, detectar aquele ponto e tirar aquele ponto. Isso é o início, que seria o início do desgaste seletivo, tá certo? Exacto. Son puntos que son de céntrica, ¿eh? En este momento estamos eliminando puntos de céntrica. Pontos de cêntrica, para coincidir a oclusão cêntrica com a funcional, que, na verdade, nas escolas tradicionais de oclusão, chama-se relação cêntrica e a MIC, máxima intercuspidação. Sim, a PIN. Tá. Bom, então vamos supor, chegou o paciente na nossa clínica com uma mordida cruzada. Deixa eu ver se eu tenho algum caso aqui para colocar, para a gente poder ver. Aqui. E que ele chega com uma mordida cruzada. Infelizmente, do lado esquerdo, eu peço desculpa a todos, não está dando para ver. Embaixo está. Mas que ele tem, nesse caso aqui, um desvio para o lado esquerdo. Porque a gente pode ver que a mordida cruzada é do lado esquerdo. Então, o primeiro momento de trabalho, nesse caso aí, é manipular a mandíbula, eliminar os pontos de contato prematuro, tá certo? Centrar a mandíbula. Y de ahí fazer o qué? Claro, una vez que la mandíbula está centrada, entonces hemos de corregir el movimiento de lateralidad, ¿vale? Y entonces es posible que en este paciente, cuando está centrada, el ángulo funcional hacia la izquierda siga siendo menor que hacia la derecha. Por tanto, el paciente, después de, aunque ya esté centrado, seguirá masticando por el lado izquierdo, que es lo clásico en la oclusión cruzada. Entonces hemos de equilibrar los ángulos funcionales. A partir de aquí podemos hacer dos cosas.
Podemos aumentar el tallado selectivo en el ángulo funcional hacia la derecha, para hacer que mastique hacia la derecha, pero muchas veces esto no es suficiente y entonces incrementamos las cúspides del canino y del premolar, la cúspide vestibular del canino y del premolar, para aumentar ligeramente el ángulo funcional por el lado izquierdo, para hacer que la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho sea mayor y el paciente empieza a masticar por el lado derecho, que era el que no utilizaba. Y esto lo dejamos durante unos años, mientras va desarrollando. O que está demonstrando esta foto. Sí, sí, yo he seguido el ejemplo de esta foto. Sí, sí, sí. Porque se llega, o importante nas pistas diretas, primeiro, acho que algumas coisas são importantes se esclarecer. Primeiro, pista direta não é pegar o paciente até detectar o momento antes desse desvio e completar com resina o lado que não estou tocando. Porque, dessa forma, você aumentaria a dimensão vertical do paciente. Está correto Claro. isso? E não pode. Claro. Tá? Claro. A gente tem que lembrar sempre da Ferrari e do trator. Quer dizer, a Ferrari, Sim. que é o que trabalha mais baixo, trabalha melhor, né? O mais baixo do chão. Mira. Então, primeiro talhado, né? Uh-huh. ¿Certo? Sí, sí. Mira, si no haces primero el tallado, aquí en este ejemplo se ve muy bien. Si os fijáis, en la foto de céntrica, ¿vale? Superior, antes de iniciar el tallado, fijaros que no hay frote de los incisivos, ¿vale? Si nosotros en esta posición aumentamos las cúspides en el lado izquierdo, ¿vale? Para mantener la mandíbula centrada antes de haber hecho el tallado, ¿qué haremos? Perderemos toda la capacidad de frote de los incisivos, que como veis, después del tallado, en las diapositivas inferiores, que se ha hecho el tallado y luego se ha hecho la pista directa, os fijáis cómo hay frote de los incisivos. Y eso es muy importante. El frote de los incisivos es lo que nos va a ayudar al desarrollo de la premaxila. Sí. El desarrollo de la premaxila depende del frote de los incisivos. Si nosotros empezamos a poner composites en la posición inicial, no tenemos frote. Estamos aumentando la dimensión vertical y no tenemos frote. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces hicimos los tallados. La boca fica más fácil de se movimentar y con contacto de todos los dientes. Entonces, ¿cómo son estos tallados? ¿Hay una receta para hacermos los tallados o no? Esta es una foto muy buena. Es un caso que ha hecho el tallados, primero los tallados, después las pistas. Ya pongo esto. Arriba, em cima, tem uma foto de um homem fazendo um vaso de barro com aquela roda que se faz assim. Então, é para mostrar que a mastigação correta ela vai formando a arcada. ¿Eh? Exacto. Sí, sí, es lo mismo. Es la misma idea. Sim. Esta idea... Agora, temos essa foto que é sua, que é sobre os ajustes oclusais. E que, na verdade, eu vou contar e ser bem sincero com você, é o seguinte. Uma das coisas que me fizeram eu ir para o Dr. Planas era quando eu via essas fotos de pontos oclusais e etc., que era na época, em 1980, os pés de galinha, não sei se tu lembras, pés de galinha. Como de galinha? Sim, os pontos de oclusão que nunca eram iguais nas bocas que eu tinha na minha clínica com a que a gente via na foto. Então, claro. Isso é ilustrativo, mas é importante a gente dizer sobre os talhados seletivos, como eles devem ser feitos, qual o objetivo deles? É liberar a oclusão. Então, cada caso um é diferente do que o outro. Claro, sí, sí. Yo creo que lo más importante es, en dentición lacteal es más fácil, ¿eh? Los casos que mostramos de leche es más fácil. Pero en dentición lacteal es debemos definir cuáles son los apoyos de céntrica, cuáles son las superficies de trabajo y cuáles son las superficies de balanceo. Sí. O de no trabajo, ¿vale? Y entonces cuando tú pones papel articular, todo se mancha de azul
Y entonces tú tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Si tú estás reduciendo el ángulo funcional hacia la derecha, pues tenemos que estar desgastando las superficies de trabajo hacia la derecha y las superficies de balanceo del movimiento hacia la derecha que están en la izquierda, dijéramos. Entonces hemos de ir desgastando estas superficies. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que cuando tú empiezas solo hay un contacto, suele ser el canino. A medida que desgastas el canino aparecen más contactos y tú vas teniendo que ir desgastando más superficies y poco a poco vamos reduciendo el ángulo funcional. Yo creo que sería interesante que la gente, no sé si tú tienes en el PowerPoint que yo te mandé, ¿cómo serían las bocas normales? ¿Cómo es una boca normal a los 6 años? Yo creo que la gente debe ver. ¿Y cómo es una boca normal a los 3 años? Déjame ver dónde está esto. Yo lo puse al principio. Eran las primeras. Vamos a ver. Esta, no. ¿No? Ese es un ejemplo de un Vamos a ver taller. lo que ha puesto acá. Esta, no. No. No, este es Wikiplan. Wikiplan. ¿Esta? No. 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 Si no, yo puedo mostrar el ordenador, si no. Pone en tu ordenador, por favor. Es que para mí es interesante que la gente vea esto. A ver, si conseguimos mostrar. Vale, sería esto. Ah, sí. Esto sería una boca fisiológica a los 3 años. ¿Veis que aquí tenemos un ángulo funcional con un componente vertical, que tiene un cierto componente vertical? ¿Vale? Sí. Pero hay un buen contacto, está en neurooclusión, tenemos un buen contacto de todos los dientes de trabajo, todos los dientes de balanceo. Esto sería una boca correcta a los 3, 4 años, etc. Lo que es importante es entender que a los 6 años tiene que ser así. ¿Veis? El ángulo funcional es casi cero aquí. El movimiento es prácticamente horizontal. Mantenemos siempre contactos de todas las piezas, trabajo y balanceo. Y ese sería otro ejemplo, todavía más atricionado. Esta ya es una boca que está preparada para cuando empezamos a perder los incisivos. Hay diastemas, hay un buen desarrollo. Deben de haber diastemas. En el momento de salir los incisivos definitivos, son mayores en tamaño que los lateales, por lo tanto tenemos que tener un diastema para que puedan salir en su posición correcta. Esta idea para mí es importante. Entonces, a partir de aquí, la elucción que se hace lateal se va haciendo siguiendo todos unos mecanismos correctos. Sí. Esto sería... yo creo que es interesante que la gente tenga en la cabeza lo que debe ser una boca normal. Lo que debe ser una boca normal a los 3, a los 4, a los 5 años. Sí. Si no estás así... hay una cosa que han colocado acá que han ficado mal entendido, pero no decimos esto. Que cuando tú haces una pista directa, tú haces una interferencia del otro lado. No es eso, está mal comprendido. No es una interferencia jamás. Tú haces una pista para completar los sitios que están, no hay contacto. La oclusión debe estar libre. Jamás se hace una pista directa para impedir el movimiento de lateralidad del otro lado. Él fica libre, pero lo mejor que tiene que hacer es que se baja el otro lado. Claro. Sí, lo más importante. Me he preguntado esto, mal comprendido esto. No, la pista directa no hace interferencia. No. ¿Correcto? No, porque por esto insistimos en el concepto del tallado selectivo. O sea, nosotros lo primero del desgaste cruzal, lo primero que vamos a hacer es reducir al máximo el ángulo funcional del otro lado, para facilitar el lado que no está utilizando. Sí, va a facilitar es lo más el importante. otro lado, pero no va a impedir este lado. Exacto. Esto es importante porque me he preguntado, he hecho una pregunta ahora, pero no es esto, no es que se impele la lateralidad del lado que no era que estaba cruzado. Se facilita el otro lado. Exacto. Esto
importante, sí. Sí, es verdad. Bueno, bueno, estamos llegando de nuevo al final. Ostras, sí. ¿Ya es otra vez? Qué rápido. Sí, muy rápido. Peço disculpas porque los diapositivos había olvidado que tenía mi imagen. En Pero medio. si se colocase menor, sería muy difícil de ver. Sí, es que también es difícil, porque entonces, si es muy pequeña la imagen, tampoco se ve Sí, muy bien. exactamente. Porque claro, la gente lo está viendo en el teléfono y el teléfono es pequeño. Sí. Yo tengo que decir lo siguiente también. Todas las charlas que estamos haciendo son grabadas en Instagram y también en YouTube. El doctor Carlos deberá colocar también todas en el site de Dental Clinic también. Ah, sí, Las las coloca. charlas que tenemos, yo voy a Sí, enviarle. Eh, sí. Agradezco a todos. El horario hoy en Brasil, como ha dicho para tú, no es bueno. 11 horas de la mañana no es lo mejor. Y hoy es feriado, no se trabaja. Mm. Desde quinta-feira es un feriado muy exquisito, pero estamos de feriado. Tenemos que continuar como habíamos hablado. La oclusión de 0 a 6 es muy parecida con de 6 hasta adelante. Mm. La próxima vez yo voy a preparar mejor los diapositivos. Podemos hablar un poco más de los tallados con las pistas y Sí, dejar claro que se debe dejar libre sin interferencias, sí, solamente con las pistas, invertir la masticación con los tallados. sí. Y no hay interferencia, eso es importante. No se hace pista para bajar el movimiento del lado cruzado, no. Los dos iguales, pero lo otro más menor. Entonces, la próxima vez vamos a hablar un poco más de oclusión y continuar los asuntos porque los niños son iguales a los adolescentes, Mm. los principios, y vamos a seguir. ¿Está bien para tú? Muy bien. Sí, 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 sí. ¿Tú quieres encerrar porque estamos a pocos minutos de acabar, en 2, 3 minutos? ¿Tú debes hablar alguna cosa? No, es un poco, bueno, un poco lo que has dicho. Vamos a continuar, continuaremos un poco, a ver si podemos mostrar algunas pistas directas para que la gente vea más claro lo que estamos diciendo y luego pasamos un poco a hablar de la oclusión equilibrada en adultos, etcétera. ¿Eh? Sí, sí, Y es entonces, verdad. Es un ¿eh? asunto muy interesante que nosotros vamos a colocar más para frente, Ujú. que es sobre la relación que nosotros vemos de la oclusión con las DTMs y dolores de la musculatura que envuelve la masticación, que es una Ex- cosa diferente de lo que están hablando mucho, Sí, pero que sí, sí. para mí es fundamental. El gran problema es intentar corregir los problemas de la articulación